Sabemos que los mapas de calor de riesgo cualitativos son herramientas muy deficientes para realizar un análisis de riesgo consistente. Aquí justificamos por qué no los usamos como metodología adecuada de gestión de riesgos de proyectos. Número 1. Los mapas de calor fingen que no existe conocimiento sobre el cual basarse para tomar decisiones. Quienes los defienden se justifican al mencionar frases como la gestión de riesgos es más un arte que una ciencia. Esto se hace por elección o por desdén. Existe ya demasiada ciencia acumulada por siglos respecto de cómo utilizar la información y cuantificarla para tomar decisiones. 2. El beneficio percibido de las matrices de riesgo es su simplicidad. Son supuestamente fáciles de construir, fáciles de explicar y fáciles de puntuar. Incluso pueden parecer autoritarias e intelectualmente rigurosas. Sin embargo, el desarrollo de las matrices de riesgo se ha realizado completamente aislado de la investigación académica en la toma de decisiones y la gestión de riesgos. Se han hecho investigaciones rigurosas al respecto, compilando decenas de metodologías cualitativas. Estas investigaciones siempre concluyen que las matrices de riesgo producen decisiones y acciones de gestión de riesgo arbitrarias. Estos problemas no pueden superarse porque son inherentes a la estructura de las matrices de riesgo. Una y otra vez, el desarrollo verdaderamente científico recomienda que los profesionales confíen en métodos analíticos de riesgo y decisiones basados en más de 300 años de pensamiento y pruebas científicas. Es decir, en la cuantificación de los riesgos basado en métodos probabilísticos. 3. Los modelos se utilizan en todas partes, desde la antropología hasta la zoología, pero no en la gestión de riesgos cualitativos. La ciencia al respecto es clara. Lo hacemos mucho mejor cuando usamos modelos formales. La evidencia más reciente de todo esto es el trabajo de Philip Tetlock, su libro Superforecasting: The Art and Science of Prediction, Superpronósticos: el arte y la ciencia de la predicción. No aprendemos nada usando mapas de riesgo. No informan el proceso de toma de decisiones. Tampoco justifican retrospectivamente las decisiones que ya hemos tomado, consciente o inconscientemente. En cambio, un buen modelo que obligue a pensar en los supuestos nos ayuda a superar nuestros sesgos y nuestras nociones preconcebidas. El otro valor de los modelos cuantitativos es cómo se transforma el análisis de riesgos desde un debate interminable de personas con posiciones arraigadas hablando entre sí mismas, cuando se usan metodologías cualitativas, a una verdadera colaboración en la que las personas trabajan conjuntamente para encontrar los mejores datos y la mejor manera de utilizarlos. Número 4. Cuando elegimos un rango de probabilidad o severidad en una matriz de riesgo, ¿alguien pregunta qué confianza tenemos en esta elección? Con cada análisis de riesgo cualitativo se asume que se tiene la misma confianza en las estimaciones. Eso simplemente no tiene sentido. Tampoco es que este punto sea muy relevante, pues lo que sigue en las matrices de riesgos es el uso aparente de matemáticas que le añaden una falsa sensación de autoridad, cuando en realidad toda la aritmética utilizada es arbitraria, subjetiva y endeble. Por otra parte, cuando se usan mapas de calor, se hacen estimaciones basadas en puntos de datos singulares, como un evento único en particular y no en la gama completa de eventos de pérdidas o severidades probables. En esta metodología no hay solo procedimiento de gestión de riesgos que realmente explique en qué escenario se está pensando al elegir un rango predefinido en una matriz de riesgo. Mejor caso, caso más probable, peor caso. Una vez más, tampoco es que sea muy relevante porque sea cual sea el escenario que se elija, se seguirán ignorando todos los demás eventos probables. 5. La gestión de riesgos cualitativa finge que los expertos son infalibles.
En contraposición, la gestión de riesgos cuantitativos conoce las limitaciones de los juicios de los expertos en la materia y elige compensar esto por medio de mecanismos de atenuación e incremento de los juicios de valor especificados por los expertos. 6. Esta es quizás la más obvia de las debilidades de los mapas de calor de riesgo, pero a la larga no es más que un caso de lo primero que ya se mencionó: ignorancia deliberada. No hay escasez de investigación sobre cómo nuestras elecciones en el diseño de escala impactan en el resultado. En contraposición, la gestión cuantitativa de riesgos no utiliza escalas. 7. Una vez que varios riesgos caen en la misma categoría, por ejemplo, alta probabilidad e impacto medio, no hay más forma de diferenciar entre la gravedad de los riesgos y no hay forma de determinar qué riesgo debe tratarse con prioridad. 8. Una vez más, un caso de ignorancia deliberada. La racionalidad del ser humano tiene sus limitaciones y esto ha sido demostrado hasta la saciedad con la teoría cognitiva. La gestión de riesgos cualitativa opta por desechar tales límites. La gestión cuantitativa de riesgos se reconoce a sí misma como una disciplina de toma de decisiones y agradece las contribuciones de otros dominios. La economía conductual es uno de esos dominios. En estos campos se han realizado importantes contribuciones dignas de al menos 2 premios Nobel. Los mapas de calor no valoran para nada beneficiarse de estos conocimientos. 9. Los mapas de calor no ofrecen ninguna forma significativa de agregar o sumar riesgos. Las empresas están interesadas en comprender los riesgos totales de un negocio, de un proyecto o de un activo, no en cada riesgo individualmente. 10. Los mapas de calor generan una ilusión respecto de que los riesgos están siendo comunicados. En contraposición, la gestión cuantitativa del riesgo es transparente, no oscurece, no oculta nada a quienes toman las decisiones. 11. El análisis de riesgos mediante mapas de calor generalmente termina con 2 recomendaciones, una para no hacer nada y otra para hacer algo. El presentimiento del analista de riesgos, saber qué es lo mejor para el negocio, ya ha dirigido el análisis en una de estas direcciones. Supongamos que está utilizando mapas de calor y en realidad está sugiriendo múltiples opciones alternativas de mitigación. ¿Cómo nos ayuda el mapa de calor a tomar una decisión sobre cuál es la mejor opción? No lo puede hacer. La gestión cuantitativa de riesgos proporciona en contraposición una guía clara sobre qué costos están o no justificados. 12. Con los mapas de calor solamente se pueden hacer algunos escenarios básicos de tipo ¿qué pasaría si? Para ver si debemos enfocarnos en reducir la probabilidad o el impacto. Por supuesto, el riesgo también es función de otras variables. Y aquí brillan la gestión cuantitativa de riesgos y el análisis de sensibilidad. Como veremos más adelante en el curso, es fácil realizar un análisis de sensibilidad y usar gráficos de tornado para conducir la estrategia específica de mitigación de los riesgos. 13. La gestión de riesgos cualitativa posee un sentimiento de que cualquiera puede hacerlo. No importa si hacemos las cosas mal documentadas en algún procedimiento o no. Por lo tanto, las habilidades y el conocimiento previo parecieran no ser relevantes al usar mapas de calor. Por el contrario, la gestión de riesgos cuantitativa valora el pensamiento crítico, la comprensión de la teoría de probabilidad clásica, la construcción de estimaciones calibradas, la economía conductual, la comprensión de la calidad de los datos. 14 y último, no se puede gestionar lo que no se puede medir. Peter Drucker. Dado que no se producen métricas durante el análisis de riesgo cualitativo depende únicamente de la percepción de quien realiza la evaluación. Como tampoco posee un análisis de costos o duraciones, el análisis de riesgo cualitativo no incluye el cálculo de cuánto costarán o cuánto se demorará una organización en las actividades de gestión de los riesgos y las respuestas a los mismos en un proyecto.